soy Verónica Williner, soy licenciada en Biodiversidad, docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias en Metodología de la Investigación y Taller de Comunicación Científica, y también soy investigadora de CONICET, y hace un tiempito que trabajo en el Observatorio de Violencia Laboral y de Género de CONICET. Verónica, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, bueno, y por venir a contarnos y contarle a la gente especialmente en qué es en lo que estás trabajando. Me interesa que lleguemos fundamentalmente a esto del tema de violencia laboral y de género, pero primero querría que brevemente cuentes cuál es tu trabajo como investigador. Bueno, desde que yo empecé mi carrera en investigación con la beca del doctorado y con la tesina de grado, trabajo con macrocrustáceos de agua dulce, es decir, con cangrejos y camarones que viven en el río, en las lagunas de Argentina, no en el mar sería. Y especialmente trabajé queriendo saber qué es lo que comen estos organismos en el sistema, para conocer cómo se relacionan con otros organismos, quiénes los comen y qué comen, digamos. Correcto, pero no es un trabajo que los usa como indicadores de toxicidad, porque hay muchos que trabajan con macrocrustáceos y que en realidad aprovechan la biología de estos bichitos para ver cómo impacta la contaminación. ¿No sería este el caso? En realidad, hasta hace unos años estuve trabajando solamente lo que se diría como ecología básica, digamos. Pero ahora estoy empezando a analizar esto de las redes alimentarias como un indicador del posible efecto de los pesticidas, digamos, en unas lagunas del sur de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo te sentís como investigadora mujer trabajando en el marco de lo que es la institución CONICET? Y a veces es difícil. Igualmente las cosas como fueron cambiando, no es lo mismo cuando yo ingresé como becaria, que a lo mejor las condiciones laborales en las que estamos trabajando ahora, pero sí, a veces combinar muchas veces las tareas, la maternidad, por ejemplo, o las decisiones de cuidar a otras personas que muchas veces están a cargo de las mujeres, es como complicado. Entonces muchas veces, digamos, no lo digo yo, lo dicen un montón de estudios, retrasa muchas veces el ascenso o el conseguir a lo mejor cargos que uno quisiera, o la cantidad de subsidios, es decir, dinero disponible para trabajar. Pero bueno, es como que de a poco hay muchas investigaciones que muestran esto, y también los sistemas, tanto universitarios como científicos, se están como ajustando a estas nuevas realidades y implementando ciertas cuestiones que se consideran acciones como positivas para poder minimizar estas desigualdades que vemos históricamente en los sesgos que se llaman de género, digamos. Sí, pasa la verdad que a todos los niveles. En toda la sociedad. Me pasa del lado de la investigación, me pasa del lado de la organización también que integramos, el grupo especialista en alcohol, me pasa en el club, en un club deportivo donde también hay muchísimo que avanzar, y bueno, pero muy bienvenido sea que ahora se esté realmente avanzando desde el lado de la ciencia, y sobre todo desde el lado de una institución tan importante. ¿Cómo trabajan en esta comisión? ¿Cómo se conformó? ¿Cómo la integran? El Observatorio de Violencia Laboral y de Género es una red que funciona desde CONICET Central, es decir, desde la sede de Buenos Aires, que se empezó a armar como se empezó a armar en un montón de instituciones universitarias, por ejemplo, a partir del armado de un protocolo de violencia laboral y de género. Y lo que hacemos es, en cada centro científico-tecnológico hay un grupo que atiende los casos, que muchas veces son consultas, no siempre son denuncias, sino que son situaciones que en general las mujeres y por ahí las disidencias sexuales también identifican, en las que no se sienten cómodas, y bueno, se reciben esos casos y de acuerdo a cómo hay que proceder con el protocolo se van intentando resolver las situaciones. Y después además hay una red nacional en donde nos juntamos las referentes regionales de todos los CCT del país, en donde estamos trabajando sobre cómo modificar, por ejemplo, los reglamentos de evaluación, los reglamentos de acceso a los subsidios, y cómo incorporar esta perspectiva en donde tratar de generar un ámbito laboral de mayor equidad y de mayor justicia, digamos. Por supuesto que los tiempos de maduración en estas cosas son diferentes, tienen mucho que ver con las regiones, tienen mucho que ver con las culturas, tienen que ver con un montón de aspectos diferentes, pero bueno, vos estás participando también a nivel nacional. ¿Cómo dirías que está nuestro CCT comparado con
otros en el país? Y en realidad el CCT Santa Fe recién empezó el año pasado a constituirse el comité. Entonces estamos recién como iniciando, no tiene ni un año, digamos, pero también son nuevos porque recién el protocolo de violencia tiene unos años y se fueron armando. Antes los casos se trataban a nivel nacional y después se vio que se necesitaba una visión más federal y regional, entonces empezó con estos CCT. Y así que como que los casos todavía son pocos y la idea ahora es también empezar a tratar de armar acciones que tengan que ver con comunicar a todo el personal de qué se trata, cómo hay que actuar en esos casos, una cuestión como para que todos podamos tener idea de qué se trata, digamos. Pero bueno, es muy nueva la actividad, digamos. ¿Hay que explicar qué es la violencia laboral y de género o la gente lo sabe? No, hay que explicarlo porque tiene como una definición y el protocolo mismo lo define, digamos. Entonces sí, porque aparte hay distintas situaciones. En general, lo que sí se tiene en claro es que se ejerce en una situación siempre de asimetría de poder. Puede ser, cuando no es relativo al género, es violencia laboral, que puede ser entre cualquier persona sin importar la cuestión de género. Y cuando sí el género, en realidad se suma otra cuestión de poder más, que es el poder del género, digamos. Pero sí, en general hay que explicarlo. Ya, siendo un poquito más finito todavía, ¿constituye un caso de violencia laboral o una cuestión de género? Por ejemplo, ¿en qué posición del paper va ubicado el autor? Porque eso vemos que pasa mucho también. Eso en general. La gente por ahí no lo entiende, pero sí, es sí, una en lucha. general cuando uno trabaja, hace actividad científica, publica los resultados. Y el orden de los autores implica una cantidad de puntaje cuando uno quiere someterse a un concurso, por ejemplo, docente. Entonces muchas veces eso también pasa. En general siempre el director o la directora del grupo de investigación tiene una posición, pero muchas veces esta cuestión de género también implica, y muchas veces hay directores que organizan sin consultar, digamos. La idea es que el orden de los autores sea algo que se pueda trabajar de manera colectiva, igual que se va al campo y todo el mundo busca las muestras o todo el mundo las analiza, que también eso sea. Pero sí, es un problema a nivel internacional, sí, el orden de los autores. Lo sabemos. Bueno, la verdad nos quedamos sin tiempo, pero bien cortito. Este programa lo mira mucha gente que está justamente involucrado con estas actividades. ¿A dónde tienen que recurrir cuando perciben que hay un caso de estas características? En realidad la universidad tiene su lugar también y el CCT Santa Fe tiene la página, tiene todos los contactos. Son correos electrónicos que llegan solamente a las personas que participamos de la comisión, no llega a nadie más. Y algo que es importante es que siempre la confidencialidad y el respetar las decisiones de quien hace las consultas es una de las cosas primordiales que se tiene en cuenta al trabajar. Pero muchas gracias. No, gracias a